Hola, hoy día es el día número 19 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y el capítulo correspondiente al día de hoy es Mateo 24. En este capítulo los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo acerca del fin y el Señor Jesucristo empieza a dar algunas señales acerca del fin de los tiempos. Nosotros vivimos en el fin de los tiempos, pero como dice el Señor Jesucristo mismo, este es el inicio, ¿no? El fin todavía no ha llegado, el fin final no ha llegado, pero estamos en el fin de los tiempos. Y a este respecto, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que verán varias señales del fin de los tiempos. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, incluso persecución a los cristianos. Pero de nada de esto se dice que el cristianismo va a verse afectado. Sabemos que van a haber tribulaciones y pruebas y dificultades, pero de nada de esto se dice que el cristianismo va a verse afectado. Seguramente sí, pero no va a ser la causa de algo perjudicial para la fe de los creyentes. Más bien hemos visto que por la historia la persecución incentiva más la fe de los creyentes. Hace que crezca la fe de muchos. Dios provee y da gracia de una fe especial y sobrenatural, ¿no? Toda fe es sobrenatural, pero en mayor medida para que se pueda afrontar eso, ¿no? El Señor Jesucristo nos dice, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, ¿no? Sino más bien a aquel que puede destruir el alma, ¿no? Eso no afecta a la iglesia, a los creyentes. Pero sin embargo sí se nos menciona algo que es muy perjudicial para la comunidad de fe en general. En el versículo 2 el Señor Jesucristo dice, y debido al aumento de la iniquidad, al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si hay algo que puede afectar el amor del creyente, y nuestro amor pues es para con el Padre, para con el Hijo, unos con otros entre hermanos y hermanas, ¿no? El amor por los perdidos, ¿verdad? Ese amor que viene de Dios, del cual hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Pero dice lo que sí puede afectar el amor de muchos que profesan tener ese amor para con Dios, es el incremento de la maldad, el incremento del pecado. En griego este término significa literalmente de los que andan sin ley, de los que no se someten a la ley de Dios, sino que hacen su propia voluntad, que viven según la carne, como dice Pablo en Romanos, y por ende no pueden agradar a Dios. La maldad, el pecado, sí puede afectar la iglesia, sobre todo cuando se introduce dentro de la iglesia, y puede afectar el amor de los creyentes, primeramente para con Dios, luego los unos con los otros. Y creo que hoy día vivimos una realidad bastante clara a este respecto. Vemos que el amor de los creyentes en general se ha enfriado. Y sabemos la razón: el incremento del pecado, de la maldad. Mientras más se peca, menos se ama. Y mientras más se ama, menos se peca. Parafraseando a Lena Ravenhill, que decía, el que peca no ora, y el que ora no peca, ¿no? De la misma manera podemos hablar del amor para con Dios, que vemos que hay un cristianismo que carece de un amor ferviente para con Dios. Y la razón de eso se nos dice que es la maldad que se introduce en la iglesia. Cuando vemos que personas que admiramos en la fe, hermanos que conocemos en la fe, luego caen, traicionan a la fe, traicionan al Señor
o caen terriblemente y abandonan y se apartan, a tal punto que puede afectar especialmente a los nuevos creyentes, que puede afectar haciéndolos tambalear en su fe, enfriando su amor, al punto de verse decepcionados de lo que es seguir a Cristo. Cuando empezamos a maquinar sobre nuestros hermanos o hermanas y empezamos a ver y empezar a juzgar a todos ellos, y empiezan los rumores y los chismes, ¿verdad? Que nunca faltan. Y todo esto empieza a causar desconfianza. O por otro lado, cuando empezamos a tolerar o justificar la maldad y el pecado y dejamos que sobreabunde y sobreabunde. Hoy día leíamos con mi esposa en Proverbios, que dice el Proverbios 17, tanto el que justifica al impío como el que juzga al justo, ambos son abominables delante de Dios. Esto solamente es posible en un ámbito cristiano, religioso, en un ámbito donde decimos amar a Dios. Es muy terrible llegar a este nivel, sobre todo cuando no es solo uno, sino la gran mayoría de muchos, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y cuando son los muchos que se han enfriado, siendo la mayoría, se vuelve más peligroso porque se trata de hacer del amor frío a Dios lo normativo, lo normal, el estándar de cómo se debe amar a Dios. Y entre fríos se sienten bien, cómodos, y no cuestionan eso, ya se vuelven inmunes a escuchar de que su amor debe ser más ardiente. Todo lo contrario, cuando ven a alguna persona que ama fervorosamente a Dios, empiezan a cuestionarlo. Y empiezan a decir, mira ese fanático o ese extremista. Porque no es para ellos lo estándar. Lo estándar es un amor frío. Y lo que abunda hoy día es ese amor frío. Y esa crítica a un amor ferviente. Y sabemos por qué. El Señor Jesucristo ya nos había avisado por qué. Porque la maldad se va a multiplicar. Porque el hombre va a desear vivir sin ley, sin someterse a Dios, sin someterse unos a otros, sino simplemente hacer su propia voluntad. Y es terrible esta situación en la que nos encontramos. Por eso demanda más de nosotros amar más a Dios, crecer en su amor, ¿no? Cuando escuchamos que va a haber una escasez de algo, empezamos a proveernos de ello, ¿no? Guardamos, compramos de más para tener en caso escasez, ¿verdad? En caso falte. Recuerdo que por la pandemia, ¿no? Muchas personas empezaron a juntar pues cosas básicas porque tenían miedo de que luego no puedan acceder a ellas. Bueno, ahorita estamos en una escasez de amor para con Dios, de amor entre hermanos y hermanas unos con otros, de amor a Cristo y a su iglesia, de amor a los perdidos. Hay una escasez de ese amor por causa de que se ha multiplicado la maldad. Por ende es menester, es necesario, es urgente que nosotros crezcamos en el amor de Dios. Crezcamos en oración, nos esforcemos más, nos esforcemos aún el doble o el triple, porque depende de los pocos, no de los muchos, que un cambio suceda. Depende de los pocos y el esfuerzo y la mía extra que ponen en amar y crecer en amor y contagiar
ese amor los unos a los otros. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana, Dios mediante.